Los pioneros de la astronáutica moderna, Tsiolkovsky, Goddard, Oberth y después Korolev y von Braun, fueron impulsados sobre todo por el sueño de los viajes espaciales iniciado por Julio Verne y H. G. Wells. Y los cohetes eran los medios para alcanzar ese fin. Tsiolkovsky, criado en un ambiente pobre pero intelectualmente intenso y parcialmente aislado por la sordera, encontró en las matemáticas y en la tecnología visionaria un mundo alternativo. Desde joven elaboró conceptos de naves y como profesor pasó de la experimentación casera a la formulación teórica, siendo que en 1903 estableció los principios del movimiento de cohetes y, sin apoyo financiero relevante del régimen zarista, se concentró en la teoría y el diseño, lo que resultó en la idea de etapas de cohetes, algo clave para la órbita terrestre. Su imaginación proyectó la colonización del espacio como una liberación de los límites materiales. Anillos de colonias alrededor de la Tierra, explotación masiva de energía solar y finalmente sociedades humanas perfectas distribuidas por el sistema solar. Ese ideal encontró eco y tensiones en el contexto ruso-soviético. La ciencia rusa, desde Pedro el Grande, dependió de la dirección estatal y osciló entre absorber a Occidente y preservar una identidad propia. En el siglo XIX se consolidó como un perfil de excelencia teórica y fragilidad en la ingeniería, con el Estado incentivando campos considerados puros y controlando la formación técnica por razones políticas. El resultado fue un cuerpo técnico que a menudo era crítico del régimen y un desorden de iniciativas para coordinar la ciencia, la industria y el gobierno que solo cobraron fuerza en contextos de movilización total como en la Primera Guerra Mundial. Y después de 1917, el poder bolchevique trajo otra complicación, la exaltación de la ciencia y el crecimiento material como legitimadores políticos, pero desconfiando del libre intercambio de ideas y de los llamados, por los bolcheviques, especialistas burgueses que eran necesarios para esa modernización. Surge entonces un debate sobre el lugar de la ciencia en el marxismo, los mecanicistas que veían la ciencia occidental, incluso sin conciencia de clase, como materialista y aprovechable. Y los deborinistas que temían la contaminación ideológica y defendían una ciencia marxista distinta. Y como siempre, la realidad no es nada amable con los idealistas de ideologías radicales. Con la fuga de cerebros vino la urgencia productiva que llevó a Lenin al pragmatismo. Preservar y reclutar grandes especialistas, crear institutos estatales de investigación aplicados a la electrificación, física, combustibles, aviación y además consolidar un plan convirtiendo el progreso tecnológico en un programa político. Resultando que, a partir de 1919, cesaron las persecuciones amplias a los técnicos. El Estado soviético empezó entonces a cortejarlos y a fundar una tecnocracia inédita. En el campo aeroespacial, la revolución funcionó como un detonante institucional y simbólico. Esto se debe a que en 1918 surgió el TSAGI y en 1919 la Academia de Aeronáutica de Zhukovsky, donde Zhukovsky recibió pensión y prestigio. Y la cultura popular fue impulsada por obras que relacionaban el socialismo con el cosmos. Los años 1920 fueron una amplia primavera de los cohetes en el mundo, porque Goddard avanzó en propelentes líquidos. En Estados Unidos, en Alemania, Oberth sistematizó la teoría e inspiró a jóvenes como von Braun. Mientras que en la Unión Soviética aparecieron Kondratyuk con el módulo de aterrizaje y trayectorias de reentrada y Zander con la propulsión líquida. Es importante decir que la Unión Soviética fue el primer estado en respaldar explícitamente la meta del vuelo espacial, creando en 1924 un órgano central para problemas de cohetes, con la misión de articular a los investigadores, siguiendo de cerca a Occidente, difundiendo conocimiento y estudiando aplicaciones militares, junto a la sociedad civil que se dedicaba a la comunicación interplanetaria. Sin embargo, ese florecimiento fue rápidamente absorbido por el Estado estalinista. La ideología soviética identificaba el progreso tecnológico como un avance histórico y de seguridad nacional, y de eso nació una tensión entre dos orientaciones oficiales. Con la tradicionalista, narrativa y autárquica, que priorizaba el aislamiento y la desconfianza hacia el exterior, y la no tradicionalista, que defendía aprender e importar selectivamente tecnologías y conocimientos de Occidente. Sin embargo, el desarrollo de cohetes exigía una sólida base de industria pesada, con recursos vastos, alta disciplina y secretismo estatal. Y con el ascenso de Stalin, los directores rojos sustituyeron a los especialistas independientes. En ese contexto, la tecnocracia de cohetes fue institucionalizada.
con el sueño utópico preservado como finalidad simbólica, pero subordinado a los mecanismos de poder y movilización, desplazando la astronáutica del dominio de visionarios individuales al corazón del complejo industrial militar soviético. Stalin llegó en los años 30 en una carrera existencial, con la presión externa que él llamaba imperialista y que exigía una industrialización relámpago, y el plan quinquenal, que sería el salto que pondría a la Unión Soviética al nivel tecnológico como legitimador del régimen stalinista. La propaganda soviética alternaba entre la autoglorificación y la advertencia de inferioridad, repitiendo dogmas como «somos inevitablemente superiores, pero aún no». Esto mientras importaban máquinas y plantas enteras de Occidente y contrataban especialistas extranjeros. En 1928, 53 ingenieros y gerentes vinculados al programa extranjero espacial fueron arrestados, acusados de sabotear la economía soviética, lo que inauguró la criminalización de los técnicos, al ser acusados de ser saboteadores o conspiradores a favor de Occidente, transformando el desempeño por debajo de la meta, las críticas objetivas y la tecnocracia no ideológica en prueba de culpabilidad por asociación. La tecnocracia soviética pasó a significar cambio tecnológico institucionalizado para fines del partido, no gobierno de técnicos. El ingeniero debía entonces ejecutar órdenes políticas sin un papel autónomo. Paralelamente, el régimen sometió a la Academia de Ciencias, con nuevos estatutos, expansión dirigida de cátedras en ciencias sociales e ingeniería, criterios politizados de elección y a partir de 1930 control directo del Estado. Con eso, la academia creció exponencialmente de manera impersonal, con presupuesto e institutos de investigación aplicada, mientras que las matrículas técnicas se dispararon. Y después de 1932, el país revirtió la apertura, redujo importaciones, combatió el llamado servilismo ante la ciencia extranjera y restringió viajes y publicaciones, aumentando la carga sobre la investigación y el desarrollo interno. Los fondos y el personal aumentaron vigorosamente y la parte del ingreso nacional destinada a la investigación superó la suma de la pública y la privada de Estados Unidos hasta ese momento. Pero de nuevo, como siempre, la realidad humilla, orinando en la cara de los idealistas. Y luego las contradicciones explotaron. La débil conexión entre laboratorios y fábricas, gerentes presionados por metas a corto plazo poco realistas, aversión al riesgo bajo terror, comités que diluían la responsabilidad, mala circulación de información y una gestión mecánica verticalizada, eficiente solo para extraer más de lo existente, pero inferior al modelo orgánico, necesario para tecnologías dinámicas, empezó a materializarse. El compromiso con la superioridad tecnológica se mantuvo parcialmente a salvo, en defensa donde la supervisión política fortalecía las prioridades. El ejército entonces, con algo de autonomía todavía, liberaba a los diseñadores de las cuotas de producción. La aviación ilustró el doble papel. Con motores y aviones inicialmente importados, la industria soviética ganó una base propia durante el primer plan. Y, en la década de 1930, exigió hazañas que fueron transformadas en glorificación personal de Stalin, distrayendo al público del aumento del terror. Sin embargo, el enfoque en la fabricación y la lentitud para incorporar lecciones de combate permitieron que, en España, por ejemplo, la llegada del Bf-109 en 1938 invirtiera la balanza, provocando la eliminación de diseñadores estratégicos como el propio Tupolev y otros más. Esto, sumado a los errores doctrinarios y la devastación del alto mando, contribuyó al desastre de 1941 que no ocurrió por un atraso esencial de la tecnología, sino por decisiones estratégicas y purgas políticas. Al mismo tiempo, la astronáutica fue estatizada y las sociedades voluntarias fueron reemplazadas por organismos públicos. Y, en paralelo, desde 1928 la GDL, en Leningrado, bajo el patrocinio de Tukhachevsky, desarrollaba cohetes de combustible sólido. Zander dejó una serie de prototipos listos, Glushko consolidó la ingeniería de motores líquidos, Korolev lideró pruebas de estabilidad, creando un cohete de 2 etapas con un motor de combustión interna y además misiles de corto alcance. Las autoridades de 1937 y 1938 desmantelaron parte del programa y llevaron a Korolev a los burós prisión. En los laboratorios secretos, a pesar de la miseria y el control policial, los equipos reunidos por la NKVD, que en el futuro daría origen a la KGB, mantuvieron una producción de alto nivel, convirtiendo la creatividad técnica en un instrumento disciplinado del complejo industrial militar que sostendría los futuros avances soviéticos en aviación y cohetes.
Los burós prisión mantuvieron a los especialistas técnicos, incluido el presidente Dmitry Kuznetsov, y la posibilidad de seguir creando, sirviendo como un ancla psicológica. Sobre todo después de junio de 1941, lo que se sumó al patriotismo por la supervivencia de la patria soviética. Y además con la promesa de liberación, a cambio de proyectos exitosos, que coexistían con la amenaza de ser transferidos a campos de trabajos forzados por indisciplina en Siberia. Y la propia policía del Estado, capaz de captar recursos y personal en medio del caos de eliminaciones y guerra, patrocinando entonces estos centros. El impacto de las persecuciones políticas y eliminaciones fue algo ambiguo, porque la pérdida de individuos insustituibles fue algo incalculable. Pero en números absolutos, el sistema absorbió la expansión masiva de graduados y de fondos de los años 30 y, de todos modos, la invasión alemana pronto desorganizó el complejo de investigación y desarrollo, redirigiendo recursos al esfuerzo inmediato. La relativa invasión de la astronáutica en los años de guerra se debió menos a las persecuciones y más a la propia guerra en sí. Centros industriales invadidos o evacuados, prioridades urgentes que desviaron los proyectos de cohetes de vuelos espaciales a armas de ataque rápido, entre otras cosas. Y si en 1938 la investigación rusa en cohetes iba según lo previsto y aún avanzaba hasta 1941, el hecho de que la línea práctica de cohetes espaciales haya derivado después del tronco alemán y no del soviético, se debió a las diferentes formas en que la Segunda Guerra Mundial estructuró las capacidades y necesidades, tanto en la Alemania nazi como en la Unión Soviética. La estalinización, a la fuerza, forjó la base industrial y el ecosistema de investigación y desarrollo soviético indispensables para el avance militar y fijó la idea de que estaban inmersos en la conquista tecnológica de los cielos. Las semillas de la astronáutica echaron raíces en el suelo de la tecnología estalinista. Para 1941 ya estaba abonado con un alto costo humano para germinar. La guerra, aunque agravó derrotas y retrasos al expulsar al invasor, preservando el Estado tecnocrático, transfirió parte de la herencia técnica alemana a los ingenieros soviéticos e instauró un nuevo escenario internacional en el que los cohetes de largo alcance se volvieron estratégicos, devolviendo el programa soviético de vuelo espacial a su curso. Durante la Segunda Guerra Mundial, la búsqueda alemana por armas de cohetes de venganza llevó a la creación de los cohetes UM-P1 y V-2, que serían los precursores de los misiles modernos. El V-1, una bomba voladora de bajo costo, y el V-2, el primer misil balístico de alcance medio, representaron el auge de la ingeniería del Reich, pero también el inicio de la era espacial y de la carrera tecnológica de la posguerra. A pesar de su ineficiencia militar, el programa de cohetes de Hitler anticipó la fusión entre ciencia, industria y poder estatal, inaugurando el modelo tecnocrático de. Bajo el mando de von Braun y Dornberger, el centro de Peenemünde se convirtió en el símbolo de una visión de alcanzar el espacio algún día. Al final del conflicto, la disputa por las ruinas del programa alemán marcó el verdadero inicio de la Guerra Fría. Los soviéticos avanzaron sobre Alemania Oriental, mientras que los estadounidenses capturaron Peenemünde y Nordhausen, los corazones del programa de cohetes nazi. Stalin, furioso al enterarse de que Estados Unidos se había llevado a los principales ingenieros y documentos durante la operación Paperclip, se dio cuenta de que había perdido el botín intelectual más valioso del siglo. En una huida desesperada, von Braun y cerca de 500 técnicos se entregaron a los estadounidenses. En mayo de 1945, llevándose consigo 13 años de investigaciones y planes detallados. Un éxodo que selló la futura supremacía tecnológica de Estados Unidos. Los estadounidenses trasladaron el material a Nuevo México y con la operación Paperclip importaron a más de un centenar de científicos alemanes, incluyendo a von Braun, para desarrollar los cohetes que más tarde darían origen a los programas nucleares y espaciales. Los soviéticos, por su parte, llegaron tarde, encontrando instalaciones saqueadas y solo ingenieros de segundo nivel. Pero aún así, lograron reclutar a Helmut Gruttrup, subordinado de von Braun, quien supervisó la reconstrucción del V-2 bajo la dirección de Grushko. Mientras Korolev, que había sido liberado después de 7 años de prisión, retomaba el desarrollo independiente de cohetes. Según testimonios de la época, la Unión Soviética no estaba muy atrás de Alemania. Tenía teoría e ingenieros hasta cierto punto, pero carecía de una base tecnológica práctica. Y aún así, en 1946, 6.000 técnicos alemanes fueron deportados a la Unión Soviética para trabajar obligatoriamente en proyectos de misiles, consolidando la base industrial que sostendría la futura carrera espacial.
Mientras tanto, la victoria soviética en Europa le dio a Stalin la mayor expansión territorial rusa desde Napoleón. Sin embargo, la euforia se disipó en 1945 con la revelación de la bomba atómica estadounidense, y a partir de ahí, el mundo entró en una lógica de desconfianza total. De cualquier forma, el factor tecnológico fue el eje de la rivalidad en la Guerra Fría. La Unión Soviética, autodefinida como tecnocracia socialista, veía en la superioridad científica e industrial el fundamento de su legitimidad histórica. Estados Unidos, guiados por la libertad de investigación y la economía de mercado, no podían aceptar a un adversario que se proclamaba destinado a la supremacía técnica. Además, incluso antes del final de la guerra, la Unión Soviética ya invertía fuertemente en energía nuclear, ya que desde 1922 el Instituto de Radio de Vernadsky y físicos como Kaptza e Ioffe consolidaron una sólida tradición en física teórica y experimental. Y en 1937 Moscú ya había construido el primer ciclotrón europeo. Y, después del descubrimiento de la fisión por Hahn y Strassmann en 1938, los investigadores soviéticos avanzaron en la teoría de la reacción en cadena y en el enriquecimiento de uranio. Sin embargo, la invasión alemana fue la que paralizó todo. Los laboratorios fueron evacuados, los equipos abandonados y el proyecto nuclear suspendido. Así, el conflicto que había impulsado la astronáutica alemana terminó sofocando la ciencia soviética. Pero en 1945 el panorama mundial había cambiado. Con Occidente en posesión de la bomba atómica y la Unión Soviética con el ejército terrestre más grande y el impulso ideológico del socialismo industrial. Una dualidad que daría origen a la lógica de que la tecnología sería la fuente de poder y de supervivencia, lo que resultó en 1957 en el ascenso de un nuevo símbolo planetario, el Sputnik, el primer fruto visible de la semilla tecnocrática plantada por Tsiolkovsky. La chispa que incendió el imaginario global no vino del marxismo, sino de la tecnocracia leninista y... Gracias a todos, espero que les haya gustado y no se olviden de compartir el video con todos los que crean que les va a gustar esta temática, eso ayuda mucho al canal. Y también considera la posibilidad de hacerte miembro, no solo tendrás acceso anticipado a los videos, sino también acceso a videos exclusivos para miembros, así como transmisiones en vivo exclusivas. Y dependiendo de la categoría, tu nombre aparecerá en los agradecimientos al final del video y dependiendo incluso podrás votar por el próximo video que se va a hacer. Un abrazo, gracias y hasta el próximo video.